Dios les bendiga, amados hermanos, en esta noche. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, desde Cunduacán, Tabasco. Aquí estamos compartiendo la palabra del Señor y hoy vamos a estar hablando un tema que es interesante, hermanos, y que estoy seguro, ¿verdad?, que el Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros por medio de esta palabra. Y ya que, hermanos, el propósito, ¿verdad?, no es ofender a nadie con este tema, sino que tratar de que podamos conceptualizar, hermanos, los términos bíblicos. Por ejemplo, cuando se habla de Sodoma, hermanos, o de la sodomía, nosotros lo relacionamos con la homosexualidad solamente. Pero la sodomía tiene que ver con muchas cosas. ¿Qué pretendemos con la ayuda del Señor, hermanos? Pues definir con la ayuda de la palabra del Espíritu Santo, hermanos, el concepto de la sodomía y también, hermanos, velar o vigilar que el espíritu de Sodoma no nos vaya a esclavizar, no nos vaya a tomar, ¿verdad?, como rehenes, y entonces estemos practicando cosas que son pues propias de Sodoma. Quiero invitarles para orar. Hoy no me acompaña mi familia, se encuentran en un viaje, pero pues gracias al Señor por la vida de la hermana Olga Lidia. Gracias por la vida de Sayan Yamilet, que no están, pero que de alguna manera, ¿verdad?, han de estar por allá orando por un servidor. Vamos a orar y a pedir al Señor su gracia. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, esta noche, Señor, queremos pedirte que nos hables, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Ministranos, Padre, tócanos. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé revelación de tu palabra. Mi Dios y mi Rey, mi Señor y Salvador, Papá, en el nombre poderoso de Jesús te suplico que envíes sabiduría y revelación sobre nuestras vidas y que podamos entender tu bendita palabra. Muchas gracias. Amén. Entonces, hermanos, cuando hablamos de sodomía y nos vamos a investigar un poquito, no es que investigamos un montón, pero un poquito acerca de este punto, que es la sodomía. Fíjese que me encontré con lo siguiente. La sodomía es considerada como el concúbito entre personas del mismo sexo o contra el orden natural. Es tan antigua que la vemos escrita en la Biblia y la condenación que este vicio abominable hace la Sagrada Escritura. Entonces, por eso le decía que la sodomía se define o se conceptualiza como la homosexualidad solamente. Pero fíjese que esto me llamó la atención porque dice que Sodoma era una antigua ciudad de Palestina donde se practicaba, mire, todo género de actos deshonestos. Este está un poquito más avanzado y más acorde con lo que la Biblia nos enseña, ¿sí? Entonces, un sodomita no es una persona homosexual, aunque está dentro de las características de un sodomita. Esa es una de tantas. Pero sí, hermanos, tenemos que nosotros entender qué significa esto. Fíjese que en el diccionario Strong la palabra Sodoma viene de Sedom y dice que es de una raíz que no se usa, que significa incinerar y que significa también distrito quemado, volcánico o bituminoso. Entonces es un lugar cerca del Mar Muerto, se llama Sodoma entonces. Y ciertamente, hermanos, vamos a ir hablando de estos puntos y vamos a ver
si hemos de definir la palabra sodomía, tenemos que ver el carácter de lo que es la sodomía. Y la sodomía, hermanos, tiene que ver también no solamente con homosexualidad, sino que tiene que ver con una falsa prosperidad. La Biblia dice que cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos, hermanos, dice la Biblia que se fue con él su sobrino Lot. Pero la situación se volvió difícil en cuanto a las relaciones, porque los pastores de Lot, como los pastores de Abraham, peleaban mucho. Entonces Abraham tuvo que tomar la decisión de alejarse o de que Lot tomara un rumbo y él tomaría otro. Entonces encontramos acá en Génesis capítulo 13, verso 10, que Lot le había dicho antes de esto: si tú agarras hacia el sur, yo voy al norte. Si tú agarras hacia el este, yo voy hacia el oeste. O sea, no nos vamos a encontrar. Entonces dice la Biblia en Génesis 13:10: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Si no entendemos este verso, vamos a tratar de entenderlo por medio de otra traducción. La traducción lenguaje actual dice que Lot miró a su alrededor y vio que en el valle del río Jordán nunca faltaba agua. O sea que esas tierras, hermanos, hacia Sodoma y Gomorra nunca faltaba el agua. Y dice, y es que antes de que Dios destruyera las ciudades de Sodoma y Gomorra, todo ese valle estaba, dice, todo ese valle hasta Zoar era tan hermoso como el jardín de Edén y tan fértil como la tierra de Egipto. Aquí encontramos unas características, hermanos, y es que resulta que la sodomía, hermanos, es una falsa prosperidad. La falsa prosperidad me refiero a que cuando no hay una relación con Dios, aun cuando nuestras tierras sean muy fértiles, y aun cuando nuestro jardín o nuestro valle se vea tan hermoso y esté fructificando como si Dios lo estuviera bendiciendo, hermanos, y nunca falte el agua, no significa, ¿verdad?, que esa es la tierra bendecida por Dios. Hay prosperidad que es falsa, hermanos. La Biblia del Señor le dijo a David: no te impacientes por causa de los impíos, porque ellos, aunque prosperen, serán cortados. Porque la prosperidad, hermanos, que está lejos de Dios, una prosperidad donde no hay acercamiento a Dios, vamos, digámoslo con palabras un poquito más claras, una persona que está prosperando económicamente, materialmente, laboralmente, que está prosperando de alguna forma, pero no está cerca de Dios, no busca de Dios, no tiene una relación permanente con Dios, esa prosperidad es una prosperidad falsa. Porque lo primero en que nosotros debemos prosperar, hermanos, es en cuanto a la relación con Dios. Y en esa relación con Dios nosotros debemos prosperar, hermanos, espiritualmente. Primero, debemos prosperar, hermanos, en paz, en gozo. Debemos prosperar, hermanos míos, en la fe. Debemos prosperar en el amor. Debemos prosperar, hermanos, en una relación con nuestra familia, con Dios. De manera, hermanos, que si nosotros estamos prosperando, pero no estamos en una buena relación con el Señor, entonces esa prosperidad puede ser falsa, hermano. Puede ser una prosperidad que no tiene un cimiento firme y que no va a permanecer por cuanto no estamos
tomados de la mano del Señor. Esa sería, hermanos, la situación que mucha gente vive hoy. Hay gente que se aleja de Dios y empieza a prosperar y le empieza a ir bien, pero esa es una prosperidad falsa. Lot, cuando vio que aquellas tierras de Sodoma y Gomorra, hermanos, no faltaba el agua, había riego, hermanos, y que se parecía, mire, parecía que era hermoso, bueno, se veía, aparentaba ser hermoso como el jardín de Edén. Imagínense con qué lo comparó el Lot, hermanos, cómo vio aquel lugar. Estoy en el paraíso, aleluya, me va bien. Sí, pero estás lejos de Dios. Qué bueno que te está yendo bien, pero vuelve a Dios. Qué bueno que tienes un buen trabajo y que terminaste una buena carrera, que ahora te está yendo bien, está pintándote bien el tiempo. El cielo es azul delante de ti, pero ahora es el tiempo de buscar de Dios. Busca de Dios. Dice la Biblia, y era fértil como la tierra de Egipto. Hermano, todo lo que sembraba se le daba. Hay gente que hermanos, todo lo que hace le prospera, ¿verdad? Le va bien y no hay ninguna noticia pues negativa, mala. Todos son buenas noticias. Pero si Dios no está en el asunto, si Dios no va con nosotros, si Dios no está con nosotros, esa prosperidad es falsa, es efímera, es pasajera. Entonces, eso también es sodomía. Porque Lot empezó a sodomizarse, perdone, pero eso es lo que yo quiero explicar hoy. Lot empezó a sodomizarse, no porque se volvió homosexual, sino porque caminó hacia esa tierra de Sodoma, porque vio que había prosperidad, pero esa prosperidad no duraría mucho. Wow. Otra cosa, hermano. La maldad y el pecado era excesivo en Sodoma. Génesis capítulo 13, verso 13, dice: mas los hombres de Sodoma eran malos. Wow. Hermanos, esa palabra malos significa eran depravados. Esos hombres eran perversos, eran malvados, eran feroces, eran malignos, eran dañinos. Cuando dice la Biblia que eran malos, que eran malignos, significa que le pertenecían al maligno. Estaban llenos de maldad. La maldad se había multiplicado en aquel lugar de Sodoma, hermanos. La maldad era excesivamente abundante. No había casa donde no hubiese pecado. Dice: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y esa palabra pecadores en el diccionario significa delincuentes. Eran criminales. Y no eran inocentes, sino que eran culpables. Entonces, hermanos, Sodoma y Gomorra estaban llenos de hombres malos, de hombres malignos y de hombres delincuentes. Pero pecaban en contra de Jehová en gran manera. Eso significa que, hermanos, según la Biblia al día, cometían pecados muy graves contra el Señor. Muy graves contra el Señor. La Biblia Dios habla hoy en la versión 2002, dice: cometía horribles pecados contra el Señor. Hermano, ¿qué tipo de pecados habrá cometido Sodoma? Toda persona que comete pecados horribles, pecados muy graves. En una ocasión le decía yo a una persona, porque pues yo no soy pues una blanca palomita, ¿verdad? Yo no, mi currículum, mi archivo personal, hermanos, pues tal vez contiene, aunque es un archivo muerto, que ya el Señor lo perdonó, pero hemos fallado.
Pero yo le decía a esa persona, mira, es natural que un hombre esté con una mujer. Es natural que a un hombre le guste una mujer. Lo que no es natural es que a ti te guste otro hombre y te acuestes con hombres y toques otro hombre. Imagínense. Entonces, mis hermanos, la sodomía es la malignidad y la pecaminosidad, hermanos, en el hombre que se revela en contra de Dios de una manera horrible, de una manera grave. Grave porque ya no tiene cura su enfermedad. Es grave, hermanos, cuando ya no tiene vuelta de hoja, cuando ya no hay manera de arreglar la situación. Los ángeles, cuando llegaron a Sodoma, dijeron, venimos a ver si el pecado que hace estas ciudades verdaderamente es tan grave como el clamor que me llega hasta mi presencia, decía el Señor. Y entonces llegaron y se dieron cuenta que era grave en gran manera. La Biblia Kadosh dice, eran excesivamente malvados y pecadores. Hay gente que comete pecados, hermano, en la oscuridad, donde nadie lo ve, donde nadie observa. Pero Dios, hermanos, está al tanto y eso llega como un clamor delante de su presencia, y a eso se le llama sodomía. Sodomía. Sodomía no solamente pues es, hermanos, cuando una persona viola a otra persona, un varón a otro varón, y lo sodomiza, lo vuelve homosexual. Sino que hay pecados graves, horribles, excesivamente malos delante del Señor, y la gente, hermanos, necesita hoy un cambio de vida, porque la sodomía, hermanos, acarrea condenación. La sodomía atrae el juicio de Dios. Fíjense que sodomía también es dar personas a cambio de riquezas. Hermanos, en el tiempo que vivimos hay trata de blancas, hay secuestros, hay venta de órganos, donde se vende a una persona viva o por órganos a cambio de dinero. Dice la Biblia que, hermanos, en una ocasión, cuando ya Abraham venía de haber liberado, hermanos, a su sobrino Lot y a otra gente, hermanos, que habían sido pues capturados por enemigos, dice la Biblia que llegó Abraham, hermanos, y entonces Génesis 14:21 dice, entonces el rey de Sodoma, mira, el rey de Sodoma representa, hermanos, una entidad espiritual maligna, una potestad espiritual. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Es decir, dame las personas y yo te doy las riquezas. A mí no me interesan las riquezas. A mí lo que me interesa son las personas, las almas, las vidas. Y las riquezas, hermanos, son temporales. Por eso es que Abraham le respondió al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Hermanos, nosotros no debemos enriquecernos haciendo cosas indebidas. No debemos enriquecernos u obtener beneficios económicos haciéndole mal a otras personas, dañando a otras personas. Alguien dijo, si no podemos ayudar, no estorbemos.
Si no podemos darle a alguien, no le quitemos. Entonces, mis hermanos, aquí encontramos pues que a Sodoma o la sodomía tiene que ver, hermanos, con dar personas a cambio de riquezas. Dar personas a cambio, hermanos, de un beneficio. No importa, ¿verdad?, si mis hijos se me van a perder, lo importante es mi trabajo. Hay gente que cambia a sus hijos por el trabajo. Casi no están con ellos, pero ellos tienen un buen trabajo. Se van cuando están durmiendo en su casa y regresan cuando ya se acostaron a dormir, pero dicen, pero yo estoy trabajando para ellos. A cambio de un poco de monedas, hermanos, cambian el tiempo de sus hijos, de su esposa. ¿Cuántas mujeres o cuántos hombres, hermanos, no tienen un amante porque dicen, es que a mí no me atiende mi esposa, mi esposo? Le interesa más el dinero que la relación familiar. Entonces, mis hermanos, eso es sodomía también. Repito, sodomía no solamente es homosexualidad, también es, hermanos, cambiar personas por dinero, por riquezas. Mire, hermanos, si hay gente que cambia a personas por riquezas, también hay seres humanos, cristianos, que cambian a Dios por 20 monedas de plata, por 30 monedas de plata. Como lo hicieron con José, como lo hicieron con Jesús. Ese es el espíritu de Sodoma. Y eso se le llama sodomía. También, hermanos, la sodomía es la abundancia de impiedad. Impiedad, hermanos, una persona impía no es una persona que no conoce a Dios. Impiedad o impío no es una persona que nunca ha oído de la palabra de Dios. Claro que han oído. Una persona impía es alguien que conoce la palabra de Dios, que conoce de Dios, pero no practica la palabra de Dios. Ese es un impío. Entonces dice la Biblia en Génesis 18:25 que cuando Dios iba a castigar a Sodoma y había descendido para ir y analizar y declarar un veredicto sobre Sodoma, dice la Biblia que Génesis 18:25 que Abraham empezó a interceder por Sodoma y le dijo, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces Abraham empieza a hablar con Dios y le empieza a decir, tú eres un Dios justo, tú no vas a castigar a los impíos juntamente con los que son justos, con los que son buenos. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a esos 50. Pero resulta, hermanos, que la impiedad abundaba ahí en Sodoma. Había mucho impío. Había mucha gente que sí había escuchado de Dios. Gente que oía de Dios. Gente que en alguna ocasión Dios les habló, pero que no tomaron en cuenta a Dios. Y decidieron hacer a un lado a Dios en sus decisiones diarias, personales. No reconocieron a Dios en sus acciones. No pusieron a Dios en sus necesidades. Eso también, hermanos, es sodomía. Porque los sodomitas, hermanos, no tomaron en cuenta a Dios. Eran impíos. Gente que tal vez escuchó. Mire, un impío es una persona que oye la palabra y no la pone en práctica. Le están diciendo, mire, debe practicar esto y sigue haciendo lo malo. Sigue practicando lo que no debería practicar, hermano. Entonces, eso también es sodomía, porque es una característica
de los sodomitas. No sé si me estoy explicando. Pero luego, hermanos, también sodomía es depravación social, depravación moral total. Mire qué tremendo, hermano. Pero aquí vamos a encontrar acá en Génesis 19:4. Dice, pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Perdón, hermano. Eso está tremendo. ¿Por qué? Porque eso nos habla de una depravación total, hermanos. Porque hoy parece algo normal la inmoralidad. Es algo normal, hermanos, lo malo. Desde el niño hasta el más viejo en la sociedad se le hace normal robar, engañar, mentir. Es normal matar en este tiempo. Es normal el pecado. Estamos rodeados de gente que ve normal la violencia. Dice la Biblia que rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, todo. Lo terrible es que desde el más joven, hermanos, hasta el más viejo. La sociedad en la que vivimos es una sociedad sodomita, hermanos. Es una sociedad en la que impera el mal. Y mire, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. No es que lo querían conocer. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, me llamo fulano, ¿qué tal? Te invitamos a comer. No, querían conocerlos. Y eso significa que querían tener relaciones sexuales con ellos. Su mente estaba enferma. Su corazón estaba lleno del diablo. Suciedades, hermanos, y tantas cosas en la mente de ellos. Porque solamente, hermanos, gente enferma de su mente es que quiere tener relaciones hombre con hombre, mujer con mujer. El hombre sabe perfectamente que a Dios, hermanos, le repugna. El hombre sabe perfectamente que practicar la homosexualidad, hermanos, es pecado delante de Dios, es abominable delante de Dios. Por eso el Señor dijo que el hombre no debía acostarse con otro hombre. La depravación es terrible, hermanos. Hoy la estamos viendo en películas, en novelas, en caricaturas, en las redes sociales. Todos los medios se han confabulado, hermanos. Artistas de renombre se han salido del closet para decirle a la gente que ser gay, que ser homosexual, que ser lesbiana es algo normal y aplaudible. Lo cierto es que el mundo se ha depravado. Lo triste es que esto se va aceptando hasta dentro de la iglesia. Y hoy, con todo respeto, hermanos, hay sodomía en la religión, para no decir en la iglesia. La violencia ilimitada, esto tiene que ver con sodomía también. Son características de Sodoma. Génesis 19:9 dice, y ellos respondieron, quita allá, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez.
ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Hermanos, esto es violencia. La violencia es una característica. Cuando alguien no está de acuerdo, hermanos, en practicar el pecado tal y como Sodoma quisiera, hermanos, entonces te violentan. Hay violencia verbal, violencia, hermanos, por todos los medios de comunicación, por las redes sociales. Tenemos violencia, hermanos, en países donde están matando a los cristianos. Aquí mismo en México hay lugares, en Chiapas, hermanos, en lugares del norte, donde el evangelio no puede ser predicado con libertad. Hay violencia, porque se les está predicando a un Cristo que cambia, que transforma, que quiere que se arrepientan y se conviertan en este tiempo, y la gente no lo quiere hacer, sino que al contrario, como una reacción, están violentando a la iglesia. Quieren romper la puerta y entrar a la iglesia y dañar los principios doctrinales, la palabra de Dios, aunque no, la palabra de Dios no puede ser cambiada, pero sí pueden cambiar a los predicadores y a los escribas, hermanos. Y entonces los escribas empiezan a escribir Biblias con anotaciones para gays. Hay una Biblia que es para gay, hermano. Hay Biblias ecuménicas. Hay Biblia, porque esto también de alguna forma, hermanos, si no pueden detener a la iglesia, van a tratar de infiltrarla. Y eso es lo que estamos viendo en Génesis 19:9, que ellos se acercaron para romper la puerta con lujo de violencia. Eso es sodomía. Y lo tremendo es que hay gente que, aunque está enferma o está herido por su pecado, insisten en lo malo. Eso está terrible, man. Mire, ahorita se lo voy a decir. Génesis 19:10. Entonces los varones alargaron la mano, los ángeles, y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera. Oiga bien, los cegaron, los dejaron ciegos, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Oiga, hermano, ellos estaban violentando a Lot. Los ángeles alargan su mano y los jalan, los meten, cierran la puerta y los hieren. A todos esos hombres les hieren sus ojos, hermanos. ¿Para qué? Para que no puedan seguir atacando. ¿Sabe qué es lo tremendo? Que ellos, aunque estaban heridos y ciegos, seguían buscando entrar a la casa para violar a los ángeles. Oiga lo que le voy a decir, hermano. Hay gente que aunque está enferma, sigue pecando. Hay gente que aunque tiene cáncer, sigue buscando las drogas. Hay gente que aunque tiene enfermedades, hermanos, sigue buscando el mal, la prostitución, el adulterio. Hay gente que aunque no puede ver, hermanos, sigue tomando. Eso es sodomía. Estaban heridos los hombres de Sodoma y de todas maneras ellos estaban intentando seguir pecando. Dios necesita, hermanos, hombres que hoy, hermanos, abran sus ojos al Señor y le digan: Señor, yo he pecado contra ti, ya no quiero seguir pecando, perdóname, cámbiame, Señor. Este es el tiempo, hermanos. Es el tiempo de levantar la voz y llamarle al pecado, pecado. Eso es sodomía. Los sodomitas, dentro de sus características, es que eran tercos.
Y aunque estaban enfermos, aunque habían sido heridos por los ángeles de Dios, seguían intentando pecar. ¡Wow! El vino de Sodoma, hermanos. El veneno, la amargura, la crueldad. Hermanos, cuando practicamos la crueldad o cuando estamos amargados, cuando lo que hablamos con nuestra boca es veneno y de todas maneras nosotros presentamos como que si estuviéramos felices. Eso es Sodoma, es el vino de Sodoma. Deuteronomio 32 dice, porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos. El gozo, la alegría de ellos viene de las uvas o del vino de Sodoma y de los campos de Gomorra. Y mire, las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, tienen veneno, racimos muy amargos tienen, veneno de serpientes es su vino y ponzoña cruel de áspides. Entonces ahí por lo menos yo encuentro tres cosas. Hay veneno, hay amargura y hay crueldad. La gente que parece ser muy alegre, muy gozosa, muy feliz, hermanos, pero que tienen veneno en su boca, que tienen amargura en su corazón y son crueles en sus acciones. Esas personas, hermanos, son sodomitas. Viven en Sodoma. Como el pueblo de Israel, hermanos. El pueblo de Israel había salido de Egipto, iba rumbo a la tierra prometida, pero en su corazón todavía llevaban residuos de Egipto. Hay gente que está dentro de las iglesias y todavía Sodoma sigue estando en su corazón. Hay sodomía y tiene que echarse fuera, tiene que extirparse aquellas actitudes o aquellas cosas, hermanos, que estamos guardando en nuestro corazón. Mateo capítulo 10, verso 14 dice, si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella ciudad, de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Yo quiero invitarte, hermano, hermana, amigo o amiga que me escuchas esta noche en este mensaje evangelístico, para que hoy tomes la decisión de salir de Sodoma y que Sodoma salga de ti, que renuncies, que desautorices toda esa situación que se da en tu mente, en tu corazón. Porque el que no recibiere estas palabras, dice la Biblia que va a ser más tolerable el castigo que le dio Dios a Sodoma y a Gomorra que a ellos que han escuchado esta palabra. Marcos capítulo 11, verso 23, hermanos, y 24 dice, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. El tema de esta noche, hermanos, es sodomía. La sodomía no solamente es la homosexualidad, hermano. La sodomía abarca muchas cosas y todavía vamos a seguir, si Dios lo permite, creo yo, mañana, no sé. Pero en Ezequiel 16:49 habla de soberbia, de saciedad de pan, de abundancia, de ociosidad, de orgullo, de tantas cosas que son características de Sodoma. Que el Señor nos ayude. Yo le invito a que hoy haga las paces con Dios y que le diga, Señor, libérame, libértame de todo esto que me está hundiendo, que me está dañando y que estoy dañando a otros. Señor, ayúdame. Padre, en el nombre de Jesús,
Rompe, Señor, con toda obra del maligno. Arranca de nuestro corazón, Señor, si hay sodomía en nosotros, si hay actitudes sodomitas, si hay, Señor, acciones que no son tuyas, cosas que fueron sembradas en nosotros en nuestra infancia o aún antes de nacer, Señor, en el nombre de Jesús sea arrancado en el nombre de Cristo, desautorizado, desactivada, Señor, todo espíritu de sodomía en el nombre de Jesús. Haya liberación, haya salvación, haya sanidad, Señor, haya milagros, haya prodigios, maravillas, en el nombre poderoso de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre eterno. Amén. Amén. Gloria al Señor, mis hermanos. Pues quiero decirles que, bueno, quiero ver quién es. Bueno, nada más vemos dos hermanos. Hermano Alberto Torres. No alcanzo a ver la otra persona. Pero bueno, hermanos, mañana, si Dios lo permite, estaremos en el servicio a partir de las 10 de la mañana. Trate de estar un poquito antes, hermanos, sobre todo, ¿verdad?, los que nos corresponde estar en el programa. Amén. Bien, pues Dios me los bendiga a todos y Dios me los guarde y que pasen muy buenas noches. Amén.